Bienvenidos al último tema de este curso. La verdad es que se ha pasado bastante rápido, me imagino. Bueno, el tema de hoy va a ser un tema, por ser el último, totalmente distinto a los anteriores, incluso porque casi parece que vamos a hablar de otro sistema, que es el llamado Powerline, como dice ahí PL110, ya veremos por qué, y que habla de cómo interconectar los elementos de un sistema KNX, pero no a través de cable, sino a través de la línea de fuerza de una instalación, ya sea una vivienda, una empresa, lo que sea. Sin más, ¿os parece? Vamos al grano. Ya hemos mencionado varias veces a lo largo del curso el término Powerline. Powerline enseguida se ve del inglés, que significa power, potencia, line, línea, y hace referencia a eso, a montar un bus o a crear un bus utilizando los cables de distribución de energía eléctrica de una instalación. Como dice en el primer punto, hacer posible la transmisión de los telegramas de nuestra comunicación a través de esta red de distribución de energía eléctrica. Esta transmisión se realiza a través de los conductores de fase neutro. Estaríamos hablando, por tanto, en realidad de que la modulación se realiza sobre 230 voltios. Y luego veremos a ver la forma en la cual se puede pasar de, entre comillas, una fase a otra fase. En definitiva, utilizar las tres fases para comunicar un sistema como si fuera una única instalación eléctrica. Está adaptado al par trenzado que hemos estudiado. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que en realidad es totalmente compatible. Nosotros lo estamos programando desde el ETS, se instala, o sea, se vuelca la programación sobre aparatos que ya están conectados a la red eléctrica, utilizando esta como si fuera un bus, e incluso hay parte de la instalación que puede estar hecha en par trenzado y parte de la instalación hecha en Powerline. Y entre ellos van a poder hablar, se van a comunicar mediante un conversor de medios sin más problema, de forma completamente transparente, simplemente teniendo en cuenta su direccionamiento, pues como hemos visto ya que se hace en cualquier instalación KNX. La forma en la que se realiza la comunicación dentro de Powerline 110 es mediante un sistema de transmisión bidireccional semiduplex. ¿Esto qué significa? Que todos los dispositivos, como dice aquí, hablan y escuchan a la vez, o sea, son capaces de enviar, de transmitir y de recibir telegramas. Eso sí, lo hacen de forma alternativa, de uno en uno. Primero uno ocupa el bus, después otro, y todos están escuchando. Cuando queda libre intentan hablar y después hay un procedimiento por el cual se discrimina a quién le corresponde en cada momento lanzar finalmente su telegrama. Estamos utilizando para esta comunicación un medio que es la línea de distribución de energía eléctrica, que no es un medio dedicado, no es como cuando teníamos el par trenzado de bus, donde teníamos todas las condiciones perfectamente controladas. Aquí no tenemos nada controlado, tenemos instalaciones que están mejor, peor hechas, tenemos condiciones de red completamente cambiables, no siempre de buena calidad, y en definitiva el resultado de todo esto es que a pesar de los medios que incorpora este protocolo para asegurar que los telegramas llegan en un porcentaje suficientemente elevado a su destino como para darle a este protocolo, ¿verdad?, la característica de fiable, pues en definitiva ya desde la asociación KNX recomiendan que no se emplee este tipo de instalaciones para aquellos sitios donde se pueda ver comprometida la seguridad tanto de las personas como de las instalaciones, como por ejemplo el control de ascensores. Estos aparatos van conectados para comunicarse a la línea de distribución de energía eléctrica de una instalación. Por tanto, no es raro que haya una serie de normativa que vigile la manera en la que esto se realiza. La norma EN 565 define entonces requisitos generales que tienen que cumplir estos dispositivos, los rangos de frecuencias que se pueden emplear, los niveles que se pueden emplear también para esa transmisión, requerimientos de compatibilidad electromagnética, en fin, todo aquello que garantice no solamente la buena comunicación, sino también que no perjudican a la línea de distribución eléctrica sobre la cual se van a modular las señales de comunicación que empleen ellos. ¿Y por qué lo del nombre de KNX PL110 o Powerline 110? Pues esto viene de que este sistema lo que emplea son frecuencias diferentes para transmitir los ceros y los unos. Está claro que el voltaje 0 y el voltaje 1 no puede existir en una línea de 230 voltios, entonces lo que tenemos que buscar es otra manera. Aquí se hace una distribución de frecuencia distinta, entonces tenemos frecuencia de 105,6 y de 115,2, tal como tenéis ahí puesto. Bueno, la frecuencia media, como dice, es la de 110, y esto es precisamente lo que le da nombre a este sistema, al PL110 o al Powerline 110.
La forma en la que se produce la comunicación o la transmisión de la información modulándola sobre la línea de 230 voltios es mediante un sistema que se conoce de modulación por distribución de la variación de frecuencia. O sea, diferentes frecuencias van a significar un 1 o un 0 en cada caso. Así, el 0 en este sistema de transmisión se transmite como una frecuencia modulada sobre la tensión de alimentación de 105,6 kHz. Por así decirlo, sería como un rizado que veríamos en un osciloscopio sobre la línea de 230 voltialternas. Y el 1 sería lo mismo en 115,2 kHz. Todos lo que llamaríamos BCU en el sistema de par trenzado, que aquí se llaman MCU relacionado con la modulación en el nombre, ¿sí? Están permanentemente escuchando en modo recepción toda la señal que puede captarse a través de la línea. Y todo esto se va constantemente traduciendo a un valor digital mediante el correspondiente convertidor analógico digital, y unos comparadores van constantemente comparando esa información extraída de la línea eléctrica, comparándola con un valor que tiene en memoria correspondiente a un 0 o a un 1, valores que entonces los daría como buenos y con el correspondiente valor de 0 o 1, o les permite incluso rechazarlo dándolo por ruido, si ven que no está perfectamente definido y no corresponde a ninguno de los dos valores que él tiene almacenado. Uno de los caballos de batalla más importante, por no decir yo creo el más importante dentro de la transmisión sobre una línea de red eléctrica es precisamente el tema de la seguridad de la transmisión. No es lo mismo transmitir sobre un cable dedicado, que podemos controlar muy bien las condiciones en las que se transmite, de longitud, de frecuencia, de número de aparatos conectados, del nivel de tensión, sino que aquí, bueno, pues modulamos sobre la tensión que tenemos, nos venga como nos venga, ¿no? Y no siempre viene bien. Entonces, claro, para intentar compensar la dificultad que eso añade de cara a la seguridad, pues lo que han hecho ha sido reducir, entre otras cosas, ya veremos más, la velocidad de transmisión a 1200 baudios en comparación con los 9600 que teníamos en el bus de par trenzado que hemos estudiado hasta ahora. Eso significa que se reduce el número de telegramas posibles a enviar a 6 telegramas por segundo, frente a los 50 que decíamos que se podían enviar en el par trenzado que hasta ahora hemos estudiado. Pero además, pues hay más cosas, ¿no? Porque siguiendo siempre la intención de incrementar la fiabilidad, como dice aquí, los emisores tienen que adaptar constantemente la transmisión a las condiciones de la red que están escuchando, que están viendo, y los receptores están también ajustando su sensibilidad según las condiciones de la red de alimentación. Entonces, aquí hay toda una tecnología que lo que está es permanentemente intentando compensar los cambios que se están produciendo también todo el tiempo en la línea de potencias, en la red eléctrica, para asegurarse que los datos que se transmiten por ahí llegan bien interpretados a su destino. En el caso de que empleemos este sistema para comunicar nuestros componentes, pues, o sea, que utilicemos el Powerline en una palabra, podemos encontrarnos con una necesidad, y es que tengamos que, por esta parte bastante frecuencia, y es que tengamos que transmitir la señal entre diferentes fases, porque tenemos diferentes circuitos con diferentes fases. Ya hemos comentado que aquí la señal se transmite entre fase y neutro, con lo cual nos harán falta unos dispositivos que sean capaces de pasar la señal de una fase a la otra. Estos son los que se llaman acopladores de fase, que pueden ser o acopladores de fases pasivos, los más sencillitos para pequeñas instalaciones, o acopladores de sistema que ya llevan incorporada una función repetidor. Hoy día el repetidor ya está integrado en el acoplador de sistema y no está disponible como componente individual, como veis aquí, ¿no? Entonces, el acoplador de fase y el acoplador de sistema son dos opciones que tenemos, pero que, como dice aquí, no pueden coexistir en una misma instalación. Si nos metemos a estudiar un poquito el telegrama, vamos a ver que también hay diferencias. Alguna de ellas ya le hemos dicho indirectamente cuando hemos comentado que todos los aparatos están permanentemente adaptando su transmisión y su recepción, su sensibilidad, para poder asegurarse de que se adecúan a las condiciones de la línea eléctrica en ese momento. Eso se hace a través de lo que se llama la secuencia de preparación, que actúa precisamente como eso, como un ajuste automático que permite al que recibe el telegrama asegurarse que ajusta su nivel de sensibilidad para esa situación concreta de la red eléctrica en el momento en que tiene que recibir la información.
Además, en el telegrama vemos que se añade un campo preámbulo después de la secuencia de preparación, que son 16 bits, con lo cual ya hemos añadido aquí pues 20 bits más con respecto a los que teníamos en el telegrama de par trenzado, que por un lado sirven para marcar el inicio de la transmisión y por otro lado lo que hacen es controlar el acceso al bus. Marcar el inicio permite a los aparatos que lo escuchan saber que a partir de ahí comienza este telegrama, y controlar el acceso al bus les permite a todos los demás aparatos saber que durante ese tiempo ellos no pueden transmitir hasta que termine la transmisión de este telegrama. Es lo que se llama el control del acceso al bus, que también lo permite el campo preámbulo. Además, desde el punto de vista de seguridad, tenemos también que tener en cuenta una cosa muy importante que supone otros 4 bits añadidos para la corrección de cada byte de datos. Si recordamos, en el par trenzado, la información del telegrama se subdividía en caracteres y cada 8 bits, ¿sí?, se añadía un bit de comprobación. En este caso se añaden 4 bits de comprobación, no uno. Lo que significa que si sumamos todo esto a la disminución de velocidad que hemos tenido que meter en este sistema, obviamente estamos mermando mucho las velocidades, las capacidades de transmisión. Ya lo hemos comentado antes, de 50 telegramas hemos bajado a 6 por segundo. Por último, tenemos que tener también en cuenta la posibilidad de que tengamos dos instalaciones contiguas que utilicen el Powerline o se utilicen una misma fase para comunicar sus elementos. Tendremos que asegurarnos, por tanto, de que, bueno, en el caso de que haya un telegrama que se nos escape de una instalación y lo puedan escuchar en otra, ya veremos que existen medios también para intentar evitar esto, pues tenemos que asegurarnos que ese telegrama ya lleva una identificación del sistema al que pertenece. Es lo que se llama precisamente así, identificador ID del sistema, que por supuesto de nuevo vemos que vuelve a añadir más bytes de información, ya que el proyectista tiene que poder darle un valor, como dice aquí, de 1 a 254, de 1 a 254 valores distintos, lo que significa, pues eso, los 8 bits correspondientes más los 4 que hemos comentado antes de comprobación de datos, que vienen intrínsecamente para asegurar la transmisión. Entonces, esta ID del sistema se transmite en todos los telegramas y es precisamente para eso, para prevenir la influencia recíproca entre todas las instalaciones KNX que puedan estar próximas entre sí. Hay una posibilidad que es la ID 0, que está reservado para el envío de información a todos los dispositivos. Nos saltaríamos en este caso esa barrera entre diferentes instalaciones para poder hacer una comprobación normalmente de puesta en marcha o buscar algún error de algún tipo. Hemos comentado antes que la transmisión mediante Powerline también es bidireccional. Semiduplex en concreto decíamos, o sea que unos hablan y luego escuchan. Pero en definitiva tenemos también la posibilidad de tener un telegrama, como dice aquí, de respuesta, un ACK. Claro que no es tan potente como en el bus de par trenzado, como veremos aquí. Para empezar, solo hay dos tipos de telegrama de respuesta y en realidad hay solamente uno, el ACK, que es el que lo transmiten en todos los sistemas, ya que el NAC solamente lo utilizan aquellas instalaciones que disponen de un acoplador de sistema, que es el único aparato capaz de responder de esta forma. Con lo cual, en principio, lo que tenemos es un ACK o la ausencia de un ACK. Entonces, si no se recibe el ACK, se repite el telegrama, pero una sola vez, no hasta 3 veces, como hacíamos en el par trenzado. Y además, el ACK, como ya comentamos cuando veíamos el ETS, solamente lo devolverá el portavoz de grupo que lógicamente hayamos nosotros escogido en función de que sea el aparato que está en las peores condiciones para recibir cualquier telegrama. Esto no es una cosa tan obvia de decidir, ya que, bueno, dependiendo de dónde le venga el telegrama, puede que esté más favorablemente situado que otro, ¿no? Pero bueno, este es el criterio genérico que tenemos que emplear y a ese será el que le activaremos el flag que en su momento veíamos cuando estudiamos el ETS, de que es el portavoz del grupo. Este es el caso que lo tenemos aquí representado en una instalación, como dice aquí, sin acoplador del sistema. En este caso tenemos nuestro cuadro de distribución, todos los elementos conectados a la red eléctrica, ¿sí? Y hemos escogido este elemento como el elemento más alejado de todos los que se supone que están aquí más concentrados en la instalación eléctrica. Y a este es al que le vamos a dar el flag de portavoz de grupo
para que responda a las órdenes del grupo correspondiente al que éste pertenezca. ¿Y cómo se realiza la comunicación en una instalación de este tipo, o sea, sin acoplador de sistema? Pues es un funcionamiento muy sencillo. El sensor, por ejemplo un pulsador, transmite el telegrama con la dirección de grupo a la que va destinado, como siempre, igual que hacíamos en el par trenzado, ¿no? Que la dirección de destino era la dirección de grupo. En este caso, después de que se recibe el telegrama, bueno, pues el aparato esperará el ACK, que se lo tendrá que devolver exclusivamente el portavoz de grupo. Si por lo que sea un fallo de la línea o cualquier otra razón, porque el portavoz está estropeado, no puede transmitirse, entonces el sensor vuelve a enviar el telegrama, pero solamente lo hará una vez. ¿Y cómo sería una instalación con acoplador de sistema? Pues aquí vamos a ver un ejemplo. Básicamente es el mismo funcionamiento con algunas modificaciones, como vemos, y algunas de ellas afectan directamente a la fase de programación en LTS, ya que, bueno, la presencia del acoplador del sistema de la instalación hay que comunicarla a todos los dispositivos durante la programación. O sea que si añadimos, como dice aquí, un acoplador al sistema, y lo hemos hecho a posteriori, pues luego tendremos que reprogramar todos los aparatos para decirle, ojo, que tenéis un acoplador, sí, un acoplador de sistema, con lo cual vuestro modo de funcionamiento, como veremos, va a cambiar. Este acoplador de sistema, desde el punto de vista de la instalación, deberá situarse, lógicamente, en una posición centralizada, porque, como ya veremos, afecta directamente a la comunicación entre todos los componentes del bus. Y, además, solamente se permite un repetidor por cada instalación. Y vamos a ver cómo cambia la forma de transmisión de los telegramas y la recepción del ACK y todo esto cuando tenemos el acoplador de sistema. En este caso, si el portavoz no recibe el telegrama o lo recibe incorrectamente, pues claro, no va a devolver el telegrama a ACK, y entonces, en este caso, el que se va a dar cuenta, por así decirlo, va a ser el repetidor, que va a ser además quien repita otra vez el telegrama. O sea, el sensor va a enviar el telegrama, pero va a ser el repetidor el que se encargue de detectar que ha faltado el ACK del portavoz de grupo correspondiente. Si ahora el portavoz responde, transmite el telegrama a ACK, se completa el procedimiento y ahí termina la transmisión del telegrama. Pero en caso de que el portavoz pues no reciba el telegrama o no responda, el repetidor entonces sí que envía un NAC. Vemos que entonces lo que sucede es que el sensor recibe este telegrama NAC y va a repetir el telegrama de nuevo, pero solamente una vez. Bueno, esto es por lo que antes decíamos que cada vez que metemos un acoplador de sistema, lógicamente tenemos que decírselos a los aparatos porque ellos van a cambiar, como vemos, su forma de trabajo, ya que en este caso incluso van a tener que atender una respuesta a un telegrama NAC. En cualquier caso, hay una serie de condicionamientos, como vemos aquí en este tipo de comunicación. Y es que, debido al ruido que tenemos en los sistemas de 230 a 400 voltios, donde tenemos armónicos, tenemos fluctuaciones de tensión, tenemos incluso sobretensiones que están apareciendo y desapareciendo constantemente, deformaciones incluso de la señal de onda, el acceso al bus no va a poder estar relacionado, lógicamente, con el nivel de tensión que tengamos en la línea. Además, cada MCU solamente puede transmitir durante periodos concretos. Para eso está lo del telegrama ese, de la parte que tenemos, el campo de preámbulo, que es el que de alguna manera controla esto. De esta forma, como dice aquí, si varias MCU quieren comenzar a transmitir a la vez, pues entonces puede ocurrir que gracias a esta capacidad del campo preámbulo puedan detectar la prioridad que pueden tener, determinan que hay una colisión y automáticamente establecen una prioridad aleatoria. Y si las MSU no detectan la colisión, los telegramas se llegarían a perder. Por eso de ahí el decir, bueno, no es un sistema tan seguro como el que tenemos en el par trenzado, porque allí desde luego en ningún caso veíamos que los telegramas se fueran a perder, sino que los aparatos escuchan a otros que hablan, se esperan y cuando termina el telegrama el que estaba hablando, vuelven a intentar lanzarlo y se repite el procedimiento indefinidamente, por lo que en teoría no se tienen que perder telegramas. En cuanto a la topología y direccionamiento también que tenemos en este tipo de instalaciones, veremos que hay también características muy específicas de ellas. Sin embargo, esto es teniendo en cuenta que el Powerline 110 es compatible
totalmente con el KNX TP1. Esto significa no solamente que lo programamos igualmente desde el ETS, sino que además podemos comunicar los elementos de Powerline con los elementos que estén en par trenzado, siempre y cuando tengamos simplemente el apartito que comunica ambos buses, el bus físico de cable y el bus, llamémosle virtual, ¿verdad?, que va sobre la línea de fuerza, la línea eléctrica. En cuanto a la topología, vemos que aquí es una estructura distinta. Son 8 áreas, las máximas que se permiten, en lugar de las 15 que teníamos en el par trenzado, con 16 líneas cada una, recordemos que en par trenzado eran 15 solamente, y con 256 dispositivos en cada una de las líneas, con lo cual aquí lo que desaparece completamente es el concepto de segmento de línea. Los 256 dispositivos se conectan a la misma, por así decirlo, instalación eléctrica, al mismo segmento, por así decirlo, ¿verdad? Y no hace falta poner amplificadores intermedios ni nada parecido. Esos 256 dispositivos que dan para muchísimo, pueden dar para una vivienda muy grande, 256 dispositivos, pues se pueden conectar sin más que conectarlos directamente a la red eléctrica. Hay que tener en cuenta también una cosa importante, y lo tenemos aquí representado, y es que al comienzo de nuestra instalación, lo que hay que poner obligatoriamente es un filtro band de stop, que lo que hace es de barrera para evitar que cualquier telegrama de dentro pueda salir hacia afuera y a la viceversa, que cualquier telegrama de una instalación contigua que emplee también Powerline pueda colarse en nuestra instalación. Imaginaros que coincide la dirección de grupo a la que va un 0 y es una dirección de grupo de apagado general de nuestra vivienda, pues ese 0 nos apagaría toda nuestra vivienda. Es un efecto indeseado, ¿verdad? Por no decir si controla persianas o climatización o lo que fuera. Para evitar eso, además de lo que es la ID que va reflejada en cada telegrama que lanzan los aparatos al bus, identificando por tanto lo que es el sistema, pues bueno, por si acaso hubiera casualmente dos sistemas que funcionaran con la misma ID, todavía tiene que pasar ese telegrama a una barrera física, que en definitiva no es más que una inducción, una bobina que rechaza estas frecuencias y que por tanto impide que esos telegramas circulen o pasen a través de ellas y puedan afectar de una instalación a la otra. Una nota importante también, y es que en instalaciones pequeñas, 256 aparatos, no es necesario emplear más de una línea. O sea, no solamente es que no haga falta emplear ningún tipo de amplificador ni nada parecido, sino que en principio no es necesario emplear más de una línea. Bueno, el acoplador de sistema, ese sí que sería el aparato que tendríamos que a lo mejor vernos obligados a emplear en instalaciones grandes para asegurar la correcta transmisión de los telegramas y, por supuesto, incorporar ese añadido de seguridad que nos daría los telegramas NAC. ¿Y cuál es la forma de resolver una instalación grande, verdaderamente grande, con sistemas de Powerline? Pues bueno, pues en realidad ya nos vamos a que, como el Powerline tiene sus limitaciones, nos vamos a apoyar en un sistema ya cableado, que es lo que precisamente estamos viendo aquí. Aquí dice 24 voltios, en la documentación tradicional siempre se había hablado de 24 voltios, en realidad son los 29 de las fuentes, o los 30 de las fuentes de alimentación KNX, lo que tendríamos que conectar aquí, porque esto no es más que una línea KNX a la que podemos acceder mediante, como dice aquí, acopladores de áreas, que eso pues lógicamente realizan su filtrado de telegramas, como ya sabemos, en función de aquellos telegramas que tienen o no necesidad de pasar para interactuar con otras zonas de la instalación, con otras áreas, ¿sí? O mediante el acoplador de medios, en aquellos casos en los que, bueno, simplemente lo que queramos es pasar de una parte que tenemos Powerline a una parte que tenemos ya lo diré, a una parte que tenemos simplemente el par trenzado y no tenemos establecido una estructura de áreas distintas, sino que es todo la misma línea, ¿no? En este caso, pues bueno, pondríamos eso así. Pero en cualquier caso, lo que sí que habría que hacer, lógicamente, es que cada una de los tramos de Powerline independientes habría que aislarlo del resto mediante el correspondiente filtro band stop, porque si no, claro, los telegramas, en lugar de poder pasar a través de la línea que tenemos establecida para ello, a lo mejor se nos colaban de una instalación a otra a través directamente de la red eléctrica. Y aquí tenemos en esta transparencia un resumen de los elementos y componentes que nos permiten a nosotros construir o diseñar una topología Powerline para hacer una instalación de control. Y bueno, pues los hemos visto todos ellos, desde la BCU, que en este caso se sustituye por la MCU, que puede también ser de diferentes formatos para su montaje empotrado, en superficie o en carril-in, los acopladores de fases o acopladores de sistemas, según lo que vayamos a emplear, los filtros band stop,
imprescindibles cuando ponemos una instalación de este tipo para evitar interacciones con otras instalaciones. Por último, los acopladores de medios o de áreas, según también la topología que hayamos escogido en nuestra instalación, normalmente determinada por las dimensiones de la misma. Y por último, tener en cuenta que, bueno, hay una línea de datos entre acopladores de áreas que también habrá que instalar, que tiene su propia alimentación igualmente. En cualquier caso, siempre habrá que tener presentes una serie de limitaciones propias de la tecnología, que no son porque sea KNX, no es porque sea X10, es propio de la tecnología. Así, por ejemplo, decimos, bueno, si tenemos que los filtros band stop son inducciones que se oponen al paso de estas frecuencias, pues podemos imaginarnos, por ejemplo, que una subestación de transformadores puede suponer un obstáculo tremendo, ¿verdad?, para estos telegramas, que es el motivo por el que, por ejemplo, dice aquí que siempre se debe usar un filtro band stop para cada conductor de la fase, o sea, de fase, perdón, excepto cuando existe un centro de transformación, donde evidentemente el centro de transformación hace en sí de filtro band stop. Una dificultad, por ejemplo, que podemos encontrarnos es si tuviéramos, que no es muy frecuente, ¿verdad?, pero hay que tenerlo en cuenta de cara a saber muy bien lo que estamos haciendo, es que no podemos comunicar directamente telegramas entre instalaciones que funcionan a diferentes parámetros, 110 voltios, 230, 60 Hz frente a los 50 que a lo mejor tenemos habitualmente. También hay que tener en cuenta la posibilidad de que existieran otros sistemas también instalados y que utilizasen también un medio de transmisión modulando sobre la tensión eléctrica en un rango de frecuencias entre 95 y 125 kHz, que es obvio pueden producirse interferencias mutuas, con lo cual en principio no se pueden utilizar. También hay que tener en cuenta muy presente el caso de redes de limitación que no hayan sido suficientemente filtradas para evitar ruido, con lo cual pues tendremos que ir a intentar filtrar esas líneas. También aplicaciones cuyo fallo podría provocar daño a las personas. Eso ya lo hemos comentado también, que incluso desde la propia especificación KNX ya se advierte que estas no son instalaciones adecuadas para ese tipo de aplicaciones. Además, como hemos dicho, siempre hay que usar un filtro band stop, excepto, como decíamos antes, cuando existe un centro de transformación aguas arriba, que ya él mismo hace de filtro band stop. Y por último, dice cuando se usa un sistema KNX Powerline 110 instalaciones con dispositivos conocidos por causar interferencias. Por ejemplo, típicamente, y cada vez hay más en las instalaciones, inversores, SAIs, inversores, que estamos hablando pues también variadores de velocidad. Eso hay que tenerlo en cuenta en la fase de planificación, porque a lo mejor pues hay que poner también filtros de armónicos, en fin, elementos que de alguna manera protejan nuestra línea, una línea que vamos a utilizar, no olvidemos, como soporte de las comunicaciones de todos los aparatos allí conectados. Bueno, pues hasta aquí la teoría del curso básico KNX. Alguno dirá, por fin hemos terminado, ¿verdad? Y también lo entendería. De todas maneras, todavía falta la práctica, que espero que sea pues más entretenida que esto. Siempre es más fácil estar tocando con las manos y se aprende también bastante. Si tenéis alguna duda, ya sabéis dónde estamos, nos escribís, nos llamáis, lo que queráis. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.